En la conferencia Creo en el Hijo, nos moveremos con dos grandes obras representativas del Oriente y del Occidente, como son el llamado Cristo de las Potencias, que dicho así probablemente nos dice muy poco, por no decir nada, pero que cuando lo veamos comprobaremos que lo hemos visto ya muchas veces. La otra obra es el Juicio Universal de Miguel Ángel. Hago un paréntesis en mi presentación para decir que, en mi opinión, estas dos obras son muy distintas, pero tienen un punto en común y que es el que trataremos de poner de manifiesto. Comienzo con la tradición oriental. Al tener presente el período de Rávena, vemos que se trata de un período altamente interesante desde el punto de vista artístico, pues sabemos que en cierto sentido Rávena ha sido el final del Imperio Romano de Occidente. Incluso hoy esta zona se denomina Romaña y está próxima al lugar de mi residencia, y en ella vivieron los últimos romanos latinos. Pero también sabemos que Rávena fue conquistada por Bizancio, por lo que es un cruce muy interesante de estilos, tanto del Oriente como de un Occidente todavía no formados, pues ambos forman parte de la llamada Iglesia indivisa, si bien ya se podían apreciar distintas tradiciones. La Chiesa cosiddetta indivisa, benché le tradizioni diverse ci fossero già. Ecco, qui vedete... Aquí vemos en el centro el ábside de San Apolinar en clase, e insisto siempre en que el ábside es considerado como una ventana de diálogo entre el cielo y la tierra. Ábside que vemos al entrar en una iglesia basilical, donde a imagen del pueblo que camina con Moisés hacia la tierra prometida, vemos esta ventana de diálogo que se establece entre el cielo y la tierra. El camino basilical que realiza el fiel para alcanzar el altar del sacrificio y el mundo celestial que nos llega por medio de la encarnación que viene al encuentro de nuestra tierra. En esta ventana de diálogo, nosotros vemos a Cristo representado por medio de una cruz. Realmente, esta imagen representa el episodio de la transfiguración, pues arriba vemos las imágenes de Moisés y Elías, y debajo vemos a Pedro, Juan y Santiago, por lo que estamos ante el episodio de la transfiguración. Se trata de una forma de representación que ha sido utilizada por nuestra antigua iglesia. Continuando la exposición, vemos en la iglesia de San Vital, más o menos contemporánea de la anterior, a Cristo en la gloria. Lo que os muestro para haceros ver que la imagen que veíamos del crucifijo la tenemos representada aquí siguiendo la cita que nos acompañará durante todo este encuentro de conferencias, que es la que encontramos en Mateo 25. Recordamos seguramente que en ella el mismo Jesús dice que al final de los tiempos el Hijo del Hombre se sentará en el trono de su gloria. Alrededor se reunirán todas las gentes y él separará las ovejas de las cabras. Recordad que vendrá para realizar el juicio que ya conocemos. Cuando tenía hambre me habéis dado de comer, cuando tenía sed, etcétera, etcétera. Por tanto, la escena de referencia es esta. Normalmente, en los ábsides encontraremos la escena de Cristo que viene a juzgar a vivos y muertos, como punto central de referencia. El templo de la Iglesia ortodoxa presenta un esquema que encontraremos en el icono del Cristo de las Potencias. Veamos cómo se articula la iglesia de cruz griega. En el centro tenemos una gran cúpula, que es la cúpula de Cristo, también llamada naos. El templo ortodoxo no tiene un ábside presidiendo la iglesia, como el que encontramos en las iglesias o basílicas latinas, pero concibe la conexión entre el cielo y la tierra de forma vertical, por lo que ellos dicen que si uno se sitúa en el centro del templo y mira hacia el cielo, se abrirá la ventana donde verá al Cristo que ha de venir para juzgar a vivos y muertos. Alrededor de Cristo tenemos las cúpulas con los 4 evangelistas. Debemos tener presente este esquema, pues nos resultará útil para nuestro icono. Aquí os muestro una maqueta de una iglesia ortodoxa, donde volvemos a ver el mismo concepto.
En el centro la cúpula con Cristo y a su alrededor las cúpulas con los 4 evangelistas. Si nosotros entramos en un templo ortodoxo, encontraremos siempre el mismo esquema. Donde vemos esta gran lámpara, debemos imaginar que es la naos, es decir, la cúpula de Cristo, y a su alrededor las cúpulas de los 4 evangelistas. Pero lo que destaca sobremanera es el iconostasio. Così come la conosciamo noi, Tal como nosotros lo conocemos, el iconostasio comenzó a desarrollarse en Rusia a partir del siglo XIV, pero lo seguimos encontrando todavía en todos los edificios ortodoxos. Si observamos bien, vemos una cosa importante, que en el centro de cada iconostasio está siempre el Cristo de las potencias. Os muestro otros ejemplos. Esta es la naos, donde vemos a Cristo siempre en la misma posición, la del que viene a juzgar a vivos y muertos. Aquí vemos otro iconostasio donde volvemos a encontrar en el centro al Cristo de las potencias, flanqueado por la Virgen, Juan el Evangelista, el Arcángel Miguel, el Arcángel Gabriel y todos los demás santos en deesis. Ved su colocación en sitio preeminente, pues el iconostasio se sitúa a modo de puente entre la nave, donde se sitúan los fieles, y el santuario, donde se celebra el sacrificio. Estamos siempre ante la idea de la ventana hacia el infinito, según la ya famosa frase de Pavel Florensky, lo cual significa que si nosotros pudiésemos mirar dentro del santuario a través de una ventana que se abre desde lo visible a lo invisible, ¿qué es lo que veríamos? Si pudiésemos mirar el cielo, según esta idea, ¿qué es lo primero que veríamos? Veríamos al Cristo que viene a juzgar a vivos y muertos, pues es la única cosa que Él quiere hacer. Quiere venir y reunirse con nosotros. Y mientras la esposa grita, Maharanatha, ven Señor Jesús, y así lo invoca para que venga, Cristo está allí, listo para venir, como el corredor de 100 metros colocado sobre los tacos de salida. Pero no puede hacerlo todavía porque no se han consumado los tiempos. Estas ventanas nos transmiten unas ideas sugerentes al abrirse y ver a Cristo listo para venir a juzgar a vivos y muertos. Este es otro iconostasio. Y os muestro más para que veáis que este esquema se repite siempre. Aquí me detengo sobre el modelo de referencia. Este es el iconostasio de una iglesia reciente, muy próxima a San Petersburgo y realizada a finales de los años 90 por mi maestro Alexander Stalnov, de San Petersburgo. Los iconos tienen una altura de unos 160 centímetros. Lo que os digo para daros una idea de las dimensiones. Ved que en el centro, como manda la tradición, y debajo de la Trinidad de Rublev, tenemos al Cristo de las potencias, siguiendo siempre el mismo esquema que ahora veremos en detalle. Adesso lo vediamo nel dettaglio. Está realizado de este modo. Cristo sentado sobre un trono invisible apoya los pies sobre una predela, estando enmarcada toda la figura por este rombo rojo, que es el primero. Alrededor del mismo vemos un óvalo verde y azul que encierra toda la creación de los ángeles, el denominado mundo espiritual. Y finalmente el trapecio rojo, como el primer rombo, con los símbolos de los 4 evangelistas en los ángulos. All'estremità i simboli dei 4 evangelisti. ¿Cuál es el significado de estas 3 figuras geométricas? La primera figura, el rombo, representa el mundo de Dios. La segunda representa la creación de los ángeles, el mundo espiritual. Y la tercera significa la tierra, el mundo de los hombres. Terra, cioè il mondo degli uomini. Observad que aquí se encierra un concepto muy interesante, pues tal como hemos leído ayer en la liturgia, se nos dice que Cristo ha venido porque Dios no se preocupa de la estirpe de los ángeles, sino de la estirpe de Adán. Y por eso se encarna no en la espiritualidad de los ángeles, sino en la humanidad de Adán, es decir, en el trapecio o rombo exterior, que tiene el mismo color de la divinidad de Dios, es decir, el mundo de Dios, quien por medio de la encarnación del Hijo se pone en contacto con el mundo de los hombres
a través de la predicación de los 4 evangelistas, teniendo en el medio la mediación de los degli ángeles. angeli. Estamos ante una concepción teológica extraordinaria como es la que representa este icono, que, como podemos observar, recoge la misma concepción de las iglesias ortodoxas de cruz griega, es decir, en el centro la cúpula en la que se encuentra Cristo y a los lados los 4 evangelistas. Ved que es el mismo concepto. La realidad de Dios, quien por medio de la encarnación de su Hijo, quien transmite sus palabras, dichas a los hombres por medio de los 4 evangelistas y a todos los confines de la tierra, situando en medio la intervención de los ángeles. Continuamos la exposición para mostraros en detalle este icono que estamos analizando. Aquí vemos un modelo sin duda más famoso y más conocido que el que yo os he mostrado anteriormente. Es un icono portátil pintado por la mano de Andrei Rublev en el primer cuarto del siglo XV. Se trata de un icono pequeño, de unos 30 centímetros de altura, y según la leyenda, parece ser que Rublev lo llevaba siempre con él durante sus viajes, cuando se movía para pintar iconos. Este era, por tanto, su icono de viaje. Icone, cioè la sua icona portatile. Este se convierte también en un icono portátil, además de ser un icono para el iconostasio o para las cúpulas, pues como ya habréis podido entender, encierra todo el misterio de la fe. Este icono solo nos dice todo, por lo que bien podemos considerarlo como el emblema que compendia a todo el misterio de la fe. Entremos ahora a analizar los detalles. Si observamos los pies, veremos que debajo aparecen una serie de criaturas extrañas, como estos círculos con alas. Vemos también una predela sobre la que Cristo apoya los pies. Tenemos también el trono invisible y una serie de querubines y serafines, lo que nos remite claramente a la cita de lo que puede leerse en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15-17. Él es la imagen del Dios invisible, generado con anterioridad a toda criatura, y por medio de él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, con referencia a los ángeles, a esa mandorla azul-verde que lo rodea, y las que están en la tierra, el rombo rojo, las que son visibles y las invisibles, los ángeles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Probablemente esos círculos rojos con alas son las dominaciones, los tronos son el trono, los principados y las potestades son estas figuras extrañas que vemos. Todas las cosas fueron creadas por él y ante su presencia. Él es el principio de todas las cosas y todas existen por él. Tutte sussistono in lui. E questa icona ci vuole... Este icono nos quiere transmitir la idea de que Cristo es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Todas las cosas que han sido creadas, visibles e invisibles, tienen una recapitulación en Cristo. Si avanzamos un poco, encontramos el Cristo glorioso, donde vemos también un detalle importante, como son estos rayos hechos con oro a la asís que emanan de su cuerpo para llegar al segundo rombo, donde están los 4 evangelistas y atraviesan el mundo de los ángeles. Attraversando la creazione degli angeli. Son 4 y forman una X, inicial de la palabra Christos, el Cristo, quien por medio de la encarnación atraviesa el mundo de las potencias angelicales para fundirse con el reino de las cosas de este mundo. Se trata en realidad de una unión entre el rombo rojo, el mundo divino, y el trapecio exterior, las cosas de este mundo. E il trapezio esterno delle cose del mondo. Quiero insistir en estas cuestiones para que entendáis la profundidad de la teología a la que hemos llegado por medio de estas Noi imágenes. abbiamo accesso attraverso questo tipo di immagine. Continuando y deteniéndome en el rostro, podemos ver reflejada la divina humanidad de Cristo. Queda claro que estamos buscando una teología del Hijo, objetivo de nuestro encuentro de hoy. Y hemos formulado una cosa importante acerca del Hijo.
Parece una situación indirecta, pero muy convincente lo que aparece en el comienzo de la carta a los Hebreos, capítulo 2, donde leemos que por haber sufrido personalmente, está en condiciones de venir en ayuda de todos aquellos que sufren la prueba. Esto es lo que se dice de Cristo, que Él es uno que no ha afrontado el misterio de la divina humanidad como un mero espectador. Esta es una de las herejías de los primeros siglos, sino que Él ha afrontado este gran drama, que es también el nuestro, el de cualquier hombre, el de cualquier hijo de Adán, el de poner en contacto la humanidad con Dios y aceptar la divinización de este contacto, es decir, la transformación de nuestro ser en hijos adoptivos de Dios. Y este mismo proceso es el que ha sido experimentado por Cristo, que no era hijo adoptivo, sino hijo verdadero, pero al haberse encarnado en la humanidad, ha tenido que pasar por este camino. Por eso podemos ver en este rostro muy intenso, que muestra siempre el abandono en las manos de Dios, así como todo el esfuerzo y la tensión de haber pasado por esta prueba. Todo un resumen de lo que ha sido la historia de Cristo, especialmente el Cristo que durante los 40 días permanece en el desierto y lucha con el demonio. El Cristo que en el huerto de Getsemaní sufre hasta el punto de sudar sangre. El Cristo que muere en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el mundo de los iconos, esta es la cita de Marcos 3, donde Cristo dice, hablando de sí mismo, que Él es el hombre más fuerte que ha descendido al reino de los muertos. Ha luchado contra el hombre fuerte, lo ha encadenado y por haberlo encadenado ha llevado con él al cielo a todos aquellos que estaban prisioneros. En esta cita tenemos la imagen del descenso al reino de los muertos. Vemos, por tanto, que este rostro por sí mismo nos dice una infinidad de cosas sobre la divina humanidad de Cristo y sobre la divinización de los hijos de Adán. Sulla divina umanità di Cristo e sulla divinizzazione dei figli di Adamo. Procedendo, ecco, vedete. Aquí vemos algunos detalles que ya hemos comentado, para poder apreciarlos desde el punto de vista estético, pues este icono es una auténtica obra maestra desde el punto de vista material. Y este es el libro de los 7 sellos. Lo que resulta importante, pues es una clara cita del libro del Apocalipsis, donde se dice que el Cristo que viene a juzgar a vivos y muertos sostiene entre sus manos el libro de los 7 sellos, libro que solo Él puede abrir. ¿Qué es el libro de los 7 sellos? Es el libro de la creación que permanece cerrado para nosotros, pues no sabríamos leer este libro que tanto nos concierne y el misterio en el que estamos inmersos. De hecho, y muy a menudo, tenemos dudas en nuestra fe. Basta que estemos en el año de la fe, sacamos a relucir el discurso sobre la fe. Y este libro permanece cerrado. Imaginad las muchas preguntas que nos hacemos a menudo y a las que los libros sapienciales de la Biblia se han referido. ¿Por qué encontramos ejemplos de hombres que, habiendo hecho el bien, son recompensados con el mal? ¿Por qué encontramos hombres malvados que durante su vida escapan siempre al juicio de Dios? ¿Por qué trabajar tanto para los hijos para dejarles una herencia cuando después probablemente la dilapidan? ¿Por qué hay que morir cuando el hombre está hecho para la inmortalidad? Etcétera, etcétera. Nosotros no sabemos dar respuesta a todas estas preguntas. De hecho, el Apocalipsis dice que este libro permanecerá cerrado, pudiendo abrirlo solo el Hijo del Hombre. Por eso vemos que cuando Cristo venga para el juicio, desvelará el misterio del libro de los 7 sellos y lo abrirá. Aquí tenemos una frase que es una frase litúrgica y que os resumo brevemente. En mi libro La señal de Jonás, en su segunda parte, hay un comentario de este icono que podéis ver con más detalle y precisión. Dice así: juzgad no por las apariencias, juzgad con justicia y moderación. Con giustizia secondo misura.
E questo discorso Este discurso se refiere al tema de la encarnación. Pensemos que Cristo es Dios y hombre, que se ha encarnado para que los hijos de Adán fuesen llevados desde la dimensión del reino del pecado, de la insignificancia y de la incomprensión, al reino de la divinización y de la comprensión plena. e della comprensione piena. En el centro de todo está la virtud, que no es la fe, ni la esperanza, ni la caridad. Y cuando las demás virtudes desaparezcan, permanecerá solo la caridad, pues como dice la carta a Juan, el misterio de Dios es un misterio fundamentalmente de amor. Dios es amor. Por tanto, ¿cuál es el significado de la apertura del libro de los 7 sellos? Es este, que Dios es amor. Y la traducción más concreta del amor de Dios es el hecho de haberse encarnado por nosotros, por lo que no ha dudado en enviar a su propio Hijo a la muerte para la redención de todos y cada uno de nosotros. Ved que son planteamientos muy bellos y extraordinarios sobre el discurso teológico del Hijo. Observad cómo por medio de este icono encontramos un punto sensible de teología. Continuamos para ver un aspecto interesante como es el de la mano. Lo encontramos también en Miguel Ángel, como veremos. En realidad lo encontramos en todas las representaciones de Jesús. Aquí vemos que Jesús está bendiciendo, siguiendo la fórmula clásica de los 2 dedos. Verdadero Dios y verdadero hombre en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el gesto que está haciendo, tal como lo podemos ver. Hay una cita del Antiguo Testamento que dice que cuando Cristo venga, cuando venga el Mesías, desnudará su brazo, el brazo de la ira de Dios, y efectuará un juicio terrible. Recordad que en Adviento hemos leído la predicación de Juan el Bautista. Él ya ha puesto el hacha en la raíz de los árboles. Se trata de un mensaje increíble y terrible, pues en el Antiguo Testamento encontramos la idea dominante de que cuando venga el Mesías llevará a cabo este juicio, con esta mano que golpea para demostrar la ira de Dios e impartir justicia, por lo que deberá destruir todo el misterio de la iniquidad. Il mistero dell'iniquità. Aquí vemos también el desarrollo de esta idea en toda la predicación de Jesús. El Mesías no ha venido para juzgar, o no ha venido para juzgar tal como podía ser imaginado, sino que su juicio es misericordia, por lo que no ha venido a salvar a los justos, sino a aquellos que tienen necesidad de misericordia, a aquellos que están enfermos. Por eso, vemos que por medio de esta mano que bendice y el brazo que quiere proyectarse hacia afuera y que a su vez una fuerza contraria lo acerca a su cuerpo, refleja la expresión del juicio por medio de la misericordia, concepto fundamental del Nuevo Testamento, así como de la figura del E Hijo. anche della figura del figlio. Aquí vemos a los 4 evangelistas, que se reconocen fácilmente: Juan, Mateo, Marcos y Lucas. Volvemos a nuestro modelo original para decir que este icono que he elegido como modelo encierra una síntesis increíble de la figura del Hijo. Y como ya sabemos muy bien, visto que el Oriente no ama mucho la síntesis teológica a nivel de catequesis, he intentado mostraros cómo el tema del Hijo aparece siempre en el interior de todo el misterio de la salvación, por lo que no se puede nunca tratar el misterio del Hijo sin tocar la teología del Padre, sin tocar la divinización por obra del Espíritu, sin tocar la Iglesia y sin tocar la divinización del hombre. Spirito, senza toccare la Chiesa, senza toccare la divinizzazione dell'uomo.